Al estrenarse el gobierno del presidente Gustavo Petro, se ha venido realizando una serie de descubrimientos del enorme déficit fiscal que ha dejado no solo el gobierno del pasado presidente Duque, sino de todos estos gobiernos que nos han venido administrando el país durante muchísimos años. Y es dejar acumulado el boquete inmenso del Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo hasta unas dimensiones tan descomunales que el día de hoy, es decir, a la fecha de este mes, al recibir el presidente Petro el gobierno del presidente Duque, el déficit asciende a 10 billones de pesos, incluyendo, por supuesto, los subsidios que se dan a los combustibles en Colombia, que no son solamente de Colombia, sino que muchos países lo hacen. Petro, como buen economista, piensa en un momento determinado que este déficit hay que bajarlo o hay que eliminarlo, algo que es imposible, por supuesto, para la mentalidad de cualquier economista, no solo de Colombia, sino del mundo, porque eso significaría quitar de tajo todos los subsidios al combustible, además de eso, elevar los precios para nivelarlos a los estándares internacionales en que están los precios de las gasolinas, tanto las livianas como las pesadas. Y entonces hay una serie de especulaciones. Incluso senadores del mismo pacto histórico han llegado a decir que la gasolina puede llegar a valer 18.000 pesos el galón. Y se ha asustado el pueblo colombiano y los grandes medios de comunicación, esos que ocultaron durante muchos años ese enorme déficit fiscal que nunca le dijeron al país porque estaban fletados, claro está, por las anteriores administraciones que contrataban grandes publicidad, grandes paquetes de publicidad para tapar la realidad del país. Nunca le dijeron al país a cuánto ascendía ese déficit fiscal. Y son esos los que hoy salen a decir que esto se va a caer, que esto se va a volver un polvorín, que van a salir protestas, porque entonces si se eleva el precio de la gasolina a 18.000 pesos, pues nos vamos a acabar, se va a acabar el país. Tienen razón. Hoy, elevar el precio de los combustibles, llegar a una exorbitante suma de 18.000 pesos, sería gravísimo para el país. Seguramente el gobierno del presidente Petro no lo va a hacer. Van a subir los combustibles de una manera muy gradual, como lo han venido haciendo todos estos gobiernos neoliberales del pasado. Recuerden que en el pasado hemos venido sintiendo precios de la gasolina de 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos máximo. Y eso es lo que se está evaluando ahora por parte de todos esos asesores económicos del presidente Petro, que le han dicho, hombre, si subimos el precio de la gasolina de un día para otro, nos puede llegar a lo que nos sucedió en Venezuela cuando en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, que le quitó los subsidios a los alimentos, le quitó los subsidios a los combustibles de un día para otro, y entonces eso originó el Caracazo del año de 1992 y fue el origen para que llegara a la presidencia el señor coronel Hugo Chávez Frías, con las consecuencias que después tienen. La derecha nunca regresó al poder. Aquí no va a suceder eso. Yo creo que tenemos que ser mesurados en que la fórmula para subir los precios de los combustibles va a ser muy liviana y la forma como se deben ir quitando los subsidios debe ser gradual. De modo que no hay ninguna oportunidad para crear pánico, para crear ese desconcierto, apenas a un mes largo de una presidencia que lo que ha venido es a mirar lo que ha dejado en los anteriores gobiernos, no solo el de Duque. Todos los gobiernos pasados han venido acumulando y acumulando deudas allí, como quien echa la basura debajo de la alfombra para que no la vean los vecinos o no la vean los visitantes, y eso es lo que se está haciendo. Pero los precios de la gasolina no van a subir
en mi concepto, además que no lo deben hacer el gobierno nacional, a unos precios que puedan afectar el bolsillo de los colombianos. Se están estudiando muchas fórmulas y seguramente se va a aplicar la mejor, esa que no afecte demasiado, no vaya a llegar a dañar tanto el bolsillo de los colombianos, sobre todo de los más pobres, que son los que sufren con todos estos embates económicos. El gobierno Petro está iniciando apenas esta etapa y es apenas lógico que estén buscando fórmulas para tratar de resolver diversos problemas que vienen heredados de los gobiernos anteriores. Es que no es fácil encontrar a un país totalmente descuadernado como nos lo han dejado estos gobiernos anteriores, llenos de corrupción, robándose la plata del erario, robándose 70.000 millones de pesos, 500.000 millones allá, los dineros de la paz se los robaron y dejando boquetes inmensos y apenas se va a tratar de apagar esos incendios. Hay que tener comprensión, pero lo que menos debemos tener es pánico ni miedo, que las cosas seguramente van a salir de la mejor manera. No va a llegar, óigase bien, en el corto plazo, ni siquiera creo que en estos 4 años, no va a llegar el precio del combustible a 18.000 pesos el galón, como lo están augurando o como lo están pensando o diciendo algunos analistas. No, seguramente la economía del país va a mirar otras fórmulas para poder solivianar esa situación y seguir por un camino que pueda ser el mejor para todos los colombianos. Hasta pronto.